Hola, buenas noches. Somos un grupo de integrantes de Ingeniería en Minas que vamos a presentar nuestro tema de trabajo, de que se trata por qué razón los estudiantes de Ingeniería en Minas siempre toman medidas cerradas en topografía. Los nombres de nuestros integrantes son Matías Ortiz, Leandro Cañir, Camilo Trocia y Diego Librona. Vamos a identificar la causa del bajo rendimiento de los estudiantes de topografía en la sede de INACAP para aumentar la promoción de las mediciones topográficas. También vamos a determinar la estrategia para reducir el índice de reprobaciones de la asignatura en topografía. Este proyecto nace de la preocupación al observar que los estudiantes de ingeniería en minas frecuentemente cometen errores en las mediciones topográficas, donde su objetivo es identificar estas causas de los errores para mejorar la precisión de las mediciones topográficas realizadas por el estudiante. Este proyecto se llevará a cabo mediante una encuesta conformada por 10 preguntas, la cual será analizada utilizando herramientas estadísticas y aplicadas en estudiantes de ingeniería en minas. El link donde los estudiantes pudieron dar sus respuestas sobre los errores de las mediciones en topografía. Acá tenemos la clasificación de preguntas y el tipo de variable. Tenemos las variables cuantitativas, variables de alternativas, escala de Likert y pregunta con ramificación. Normalmente lo recomendado es asistir a todas las clases para tener un correcto aprendizaje. Sabiendo esto, durante el semestre se realizaron 14 clases. ¿A cuántas de esas clases asistió la asignatura de topografía? El 50% de los estudiantes encuestados ha asistido a 11 clases de topografía en lo que va de su carrera, así como el 80% de los estudiantes encuestados han asistido a 14 clases. Por otro lado, existe una dispersión de aproximadamente 3,28 clases respecto a su media. Normalmente el docente de topografía suele dar indicaciones de mediciones al inicio de clase. ¿Cuántos minutos de atraso suele llegar tarde a la clase de topografía? El promedio de minutos de atraso en clase de topografías sobre el encuestado es de 15,03 minutos, con una dispersión de 14,62 minutos. Con respecto a la media, además, bajo los 5,15 minutos se encuentra el 35% de lo encuestado. En relación con la pregunta anterior, ¿qué notas has tenido en la asignatura de topografía? El promedio de las notas del encuestado es de 4,7, con una dispersión de 1,2 con respecto a la media. Además, los estudiantes que están bajo al 4,5 es del 35% de lo encuestado. La siguiente pregunta a revisar es la realización de la clase. ¿Cuál es el número de veces que puede llegar a revisar esta plataforma durante la clase de topografía? Vimos que el 50% de los encuestados ha revisado la plataforma de topografía al menos 4 veces en todo lo que va a su carrera. Así como el 100% de los encuestados ha entrado 6 veces a la plataforma. Por otro lado, existe una dispersión de aproximadamente 3,1 con respecto a su media. Para la preparación de la asignatura durante la semana, ¿cuántas horas de estudio le dedicas al ramo de topografía? Podemos ver que el promedio de horas estudiadas de los encuestados es de 2,7, con una dispersión aproximada de 1,8 con respecto a la media. Además, los estudiantes que estudian 2 horas son el 35% de los encuestados. Durante la clase de topografía, ¿qué suelo revisar? En este caso, del total de los encuestados, se indicó que la que se repite más son todas las redes sociales. Así que esa sería nuestra moda, porque tiene la que se repite más veces dentro de la pregunta, de la respuesta. Después vimos, cuando el docente consulta si tiene duda, en este caso, del total de los encuestados, la mayoría indicó que le pregunta al docente inmediatamente, que esta situación volvería a ser la moda, porque es la que se repite más. La siguiente pregunta sería, ¿cuál fue el error más recurrente de todas las mediciones? En este caso, del total de los encuestados, indicó que el error más común de las mediciones es la mala interpretación de datos. Que esta situación será la moda, porque es la alternativa que más se repite dentro de todas las respuestas, obviamente. ¿En qué estado de calidad se encuentran los equipos para tomar las mediciones? En este caso, del total de los encuestados, indicó que la clase de topografía señalaron que el estado de los equipos es bastante bueno. Y por eso sería la moda, porque es la que más se repite dentro del gráfico. ¿Con qué frecuencia cuentas con el acceso suficiente a recursos educativos para aprender topografía? Del total de los encuestados, se indicó que la clase de topografía mayormente es frecuentemente. ¿Por qué? Porque se repite más, o sea que es la moda. Ya.
Ahora tenemos el modelo 1 de análisis de correlación y regresión lineal entre las variables de notas y horas de estudio. El coeficiente de correlación en este caso es del menos 0,0031. El coeficiente de determinación es del 0,00000098. La pendiente es de menos 0,005 y el coeficiente de posición es de 2,85. ¿Esto qué nos quiere indicar? Ahí tenemos las interpretaciones. El gráfico en este caso es un gráfico que nos muestra una relación inversamente proporcional. El coeficiente de correlación, ya que el resultado es del menos 0,0031, nos indica que la variable de notas con horas de estudio es muy débil. Esto nos da a entender que existen variables más fuertes que afectan las notas de los estudiantes de topografía. El coeficiente de determinación nos indica que la línea de regresión tiene muy poca variabilidad en el número de notas. En otras palabras, la cantidad de horas de estudio no parece ser un factor determinante del número de notas obtenido por los estudiantes de topografía. La pendiente negativa de la línea de regresión indica una relación lineal negativa. Esto nos indica que, en promedio, por cada hora adicional de estudio se observa una disminución de 0,0005 en el número de notas. Ahora tenemos el modelo lineal. Las interpretaciones del modelo lineal son que la ecuación de regresión lineal proporciona un modelo general para predecir las calificaciones de los exámenes en función de las horas de estudio. La correlación es débil y el bajo coeficiente de determinación sugieren que las horas de estudio no son el único factor que influye en las calificaciones de los exámenes. Y es probable que haya otros factores que desempeñen un papel más importante con el desempeño de los estudiantes. Ahora tenemos el modelo 2 de análisis de correlación y regresión, en el cual tenemos las variables de notas y los minutos de atraso. El coeficiente de relación es de menos 0,48, el coeficiente de determinación es del 0,23 y la pendiente es de menos 5,77 y el coeficiente de posición es de 42,62. Esto nos quiere decir que el coeficiente de determinación es de aproximadamente del 23,68% de la variabilidad en los números de atraso. En los minutos de atrasos. Se puede explicar por las notas según este modelo. Aquí tenemos el modelo lineal y el gráfico nos muestra la relación entre las notas y los minutos de atraso. Y esto nos quiere decir que tiene una pendiente negativa, lo que indica que a medida que aumentan las notas, los minutos de atraso tienden a disminuir. Los datos están bastante dispersos, lo que sugiere que hay variabilidad en los minutos de atraso para las mismas notas, y que hay una concentración notable de puntos en la zona de notas altas, alrededor de 5 a 7. La dispersión de los puntos sugiere que, aunque haya una tendencia general de que mayores notas corresponden menos minutos de atraso, la relación no es muy fuerte. Esto se puede intuir por la dispersión alrededor de la línea de regresión. En la primera pregunta se encontró que la mayoría de los estudiantes ocupan las redes sociales mencionadas durante la clase de topografía, lo que sugiere una falta de atención. Para que se podrían implementar esta medida, es necesario que los estudiantes apaguen sus dispositivos o lo entreguen al docente. ¿Cuál es el número de veces que puede llegar a revisar estas plataformas durante la clase? Se reveló que muchos estudiantes revisan esta plataforma entre 3 a 5 veces por clase. Esto indica que el uso del celular distrae significativamente al estudiante, afectando su aprendizaje y resultados en la medición. Para esto se llevará a cabo campañas de concientización sobre el impacto de estas tecnologías y establecer políticas claras sobre el uso de dispositivos. En la pregunta sobre la asistencia se encontró que todos los estudiantes asisten a la mayoría de las 14 clases, indicando que adquieren los conceptos y prácticas señaladas. Para mantener o mejorar la asistencia sería necesario motivar a los estudiantes comunicando la importancia de estas clases. ¿Cuántas horas de estudio dedicas al ramo de topografía? Los estudiantes sí dedican las horas de estudios necesarias para lograr una buena comprensión sobre esto. Con el fin de disminuir los errores en la medición es necesario contar con los recursos adicionales, tales como los videos explicativos sobre cómo tomar mediciones correctas. La relación en las notas obtenidas en la asignatura de topografía se observó que los estudiantes con notas más bajas tuvieron más complicaciones al tomar mediciones. Para mejorar esto es necesario contar con un buen material educativo como video explicativo y evaluaciones pequeñas ante las pruebas. Respecto a la calidad de los equipos para tomar mediciones, la mayoría de los encuestados indicó que los equipos están en buen estado, aunque un porcentaje significativo los calificó como regulares. Para reducir estas mediciones es crucial mejorar el mantenimiento y la actualización de estos instrumentos. En la pregunta sobre quién consulta a los estudiantes durante la clase de topografía, la mayoría indicó que las preguntas
van dirigidas al docente, mientras que otro porcentaje indicaron que a sus compañeros. En estos casos, para consultar al docente, es recomendable utilizar plataformas en donde los estudiantes puedan hacer preguntas y recibir respuestas fuera del horario de clase, manteniendo un registro de dudas comunes y soluciones. Sobre el error más común en mediciones topográficas, se encontró que la mala interpretación de datos era el error más común, seguido por la falta de práctica. Para mejorar, se recomienda estrategias educativas como cursos sobre la interpretación o simulaciones de realidad virtual para aumentar la práctica. En cuanto al acceso educativo, aunque hay material disponible, los estudiantes lo utilizan ocasionalmente. Esto puede llegar a malas prácticas. Es necesario el apoyo del docente, destacando la importancia del material y subiendo recursos actualizados. Sobre la comprensión de la actividad aplicada por el docente, la mayoría de los encuestados indicó que sí entienden a los docentes, lo que sugiere que las explicaciones son adecuadas. Sin embargo, una parte de los encuestados no entiende perfectamente. Para mejorar, se recomienda crear un listado de dudas para el docente, asegurando que éstas se resuelvan antes de salir a terreno. Esta encuesta se dirigió a 100 estudiantes de ingeniería en minas, donde reveló que las principales razones por las que toman mediciones erradas en topografía son el uso de dispositivos digitales en clase, afectando la concentración, la falta de recursos educativos prácticos, la mala interpretación de datos y falta de práctica. El análisis estadístico permitió identificar estos patrones y tendencias objetivamente. Los resultados de la encuesta sobre las mediciones erradas en topografía de estudiantes de ingeniería en minas han identificado variables que requieren atención. Se hace un llamado a la institución y la CAP para escuchar y aceptar estos cambios. Y no solo mejorarán la formación académica de los estudiantes, sino que también asegurarán mediciones más exactas y una mejor toma de decisiones en la clase de topografía.